RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del Espacio en Blanco en estos programas especiales de verano. Ojalá estéis disfrutando de la radio nocturna. Saludos a todos los que estáis en directo, los que nos escucháis en las plataformas y en esos cientos de países. Un placer sentiros. Redes sociales abiertas de Blanco Radio RNE en Facebook, Twitter e Instagram. Y saludar ahora a un nuevo invitado que viene con un tema que parece antiguo, pero que ya veréis está muy de actualidad. Él lo ha titulado Los colmillos del cielo. Después de esa introducción, os lo presentamos. Nuestro próximo tema aborda un asunto paradójico: las utopías. Las utopías han sido siempre un faro de esperanza al recrear la visión de sociedades perfectas y prometer un horizonte de igualdad y armonía. Sin embargo, cuando los paraísos terrenales han intentado materializarse, lejos de ser cielos despejados, a menudo se han revelado como cielos con colmillos, donde el anhelado Edén se ha transformado en un infierno. En compañía de nuestro nuevo invitado, pasaremos revista a algunas de las utopías más importantes de la historia y sus efectos en las sociedades de nuestro tiempo. Y vamos con un nuevo tema de esos que deberíamos aprender o no deberíamos de olvidar, porque nos puede ayudar mucho en nuestra vida. Nos vamos hasta Jaén a conectar con nuestro invitado Emilio Lara. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar contigo. Qué placer estar contigo también. Te digo, eres oyente del programa, ¿no? O de vez en cuando nos escuchas. Sí, de vez en cuando. Ahora, últimamente, en los podcasts, pero a los tiempos gloriosos, obviamente, en la radio. Y sobre todo recuerdo, mucho más joven, era en verano. Uno se acostaba más tarde, ¿verdad? Se desvelaba, llegaba un poquito más tarde y sí que me acuerdo yo. Sí. ¿Y cuando estabas por ahí por la noche pasabas miedo? ¿Con el programa me refiero? No demasiado. Era en la Costa del Sol, sí. En Málaga, donde yo veraneaba por aquel entonces. Y un poquito de repelú a veces sí, te tengo que confesar, algunas veces con algunos de los temas, con otros no. Y aparte con mi hermano al día siguiente, que lo estaba escuchando en su cama, pues lo comentábamos. Digamos que era un miedo razonable, pero era de este miedo inquietante, que es el que te da ese regomello, que es el que se te queda y al día siguiente tienes ganas de hablar de él. Ese es el mejor de los miedos. Qué bonito. Déjame que te presente. Doctor en Antropología, licenciado en Humanidades con premio extraordinario, premio fin de carrera, profesor de Geografía e Historia. ¿Estarán contentos tus alumnos contigo? Bueno, así lo espero. Quien está contento soy yo. Sí. Desde hace ya varios años soy profesor de bachillerato de adultos, entonces un tipo de alumnado diferente que ha retomado en una fase de su vida los estudios, tiene ganas de tener la titulación que en su momento no alcanzó por obligaciones personales o familiares. Oye, gente tan agradecida, transmitirle la experiencia que uno tiene en la vida, sobre todo porque yo me apasiono con la historia y fíjate que yo, como desde que estaba en el instituto quería vivir en la historia, yo decidí estudiarla para vivir de la historia. Entonces a mis alumnos siempre les digo, oye, bienvenido al pasado y viajamos en el tiempo, eso sí, con un billete de vuelta al presente. Qué bonito.
Ten cuidado con lo que dices, porque muchos de tus oyentes pueden ser oyentes del programa y si luego se lo pones en el examen... Oye, que saquen un 10. Si yo soy de los profesores que lo que les gusta es dar muy buenas notas, claro. Vale. Has escrito montones de artículos académicos de historia en revistas, novelas como La Cofradía de la Armada Invencible, El relojero de la Puerta del Sol, y te has llevado casi todos los premios del mundo, bueno, Andalucía, Premio Andalucía de la Crítica Novela y Premio de Novela Histórica Ciudad de Cartagena, Premio Narrativas Históricas, y no digo más porque si no estamos todo el tiempo hablando de tu currículum. Y has escrito una obra que se llama Los colmillos del cielo, utopías y desengaños de la historia. Y yo pregunto, te lo iba a preguntar al final, pero te lo pregunto al principio, ¿por qué ese título de Los colmillos del cielo? Muy sencillo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, acuérdate tú, Miguel, pues cuando nuestros abuelos tenían dentaduras postizas y cuando llegaba la noche las remojaban en agua y las ponían en la mesita de noche. Bien, pues entonces yo cuando terminé de escribir el libro me acordé, pensé, oye, acordándome de eso, ¿y si Drácula hubiese llegado a viejo anciano? ¿Cómo sería la dentadura del vampiro? Pues sería la dentadura del vampiro de Transilvania, una dentadura postiza que me metería por las noches en agua con 2 colmillos. Y como resulta que para mí la utopía que he historiado son mundos perfectos, sociedades idílicas que se han intentado crear a lo largo de la historia o que se han creado, pero que la mayoría de estos paraísos se han convertido en infiernos. Pues entonces yo hice esta analogía y dije, ya está, es un cielo con los colmillos de un vampiro chorreando sangre o vampirizando la sangre de aquellos incautos que fueron como borregos a estos paraísos que se les prometieron. Pues empezamos. ¿Qué son las utopías? ¿Sirven para liberar a los seres humanos, a las sociedades humanas? La utopía yo creo que es una propensión del ser humano. Nosotros, Miguel, somos el sapiens, el mismo que pintó Altamira, el mismo de hace 20.000 años, el mismo que construyó las pirámides de Egipto. Nuestra inteligencia emocional es la misma. Entonces, si para mí las utopías son esta propensión, esta facultad que tienen muchas personas a lo largo, pero millones de personas, de sentirse arrastradas para vivir en un mundo perfecto, en una sociedad idílica, donde tengan las necesidades materiales absolutamente cumplidas, que encima sus enemigos tengan su merecido. Estas personas que se han sentido en la vida agraviadas, ofendidas de manera objetiva o bien subjetiva, y de una manera muy rápida se le prometen que van a vivir en un mundo así, pues ellos van obviamente enloquecidos por esta utopía. Y este tipo de sociedades pues son muy buscadas por mucha gente. ¿Por qué? Oye, porque la vida es muy complicada, porque hay que ganarse la existencia, hay que ganarse el jornal. La vida es estar con gente que piensa diferente a nosotros. La vida es enfrentamiento, confrontación, pacto, negociación. Y muchas personas lo que prefieren es vivir, digamos, en sociedades de replicantes de Blade Runner, de almas fotocopiadas, de ortodoxos, donde todo el mundo piensa igual. Pero, eso es un pensamiento de los fanáticos. Y hay mucho por ahí, ¿verdad? Bueno, hay muchos fanáticos sueltos, pero toda la vida ha habido fanáticos sueltos que han recibido diferentes nombres. No hay, en este sentido, nada nuevo bajo el sol. Lo que sucede es que ha habido muchos tipos de utopías que han tenido diferentes carcasas del tipo religioso, social o político. Es curioso, últimamente estamos haciendo algunos programas de historia del pasado, muy pasado, filosofía, etcétera. Y casi todos los autores, como tú, dicen que no hay nada nuevo. Y que en lo que nos equivocamos en el pasado, nos vamos a volver a equivocar ahora en el presente y en el futuro si seguimos esas vías. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en gran medida sí. Eso de que la historia se repite o que conocer la historia nos evita volver a repetirla, bueno, son frases muy bonitas. A mí lo que más me gusta es la máxima latina de que la historia es maestra de la vida. Eso sí, o por lo menos yo creo que servir historia nos sirve, además de tener un afán de conocer
el pasado, de conocer la historia de la humanidad, o sencillamente tener esa formación cultural, nos sirve para ser más libres, tener un pensamiento crítico, no ser tan fácilmente engañados por ningún tipo de poder político, económico, religioso, porque tenemos más datos para saber aquí ante una situación cómo podemos actuar porque sucedió algo. Pero eso sí, ten en cuenta que también lo que nosotros consideramos muy malo que ha sucedido en el pasado, otra gente hoy día lo puede considerar muy bueno en ese sentido, porque hay muchas formas tanto de pensar como de sentir la vida. Con este invitado especial de esta noche vamos a intentar hablar de algunas utopías de la historia. Casi comienza ese libro, bueno, una de las partes primeras hablas de Platón y las utopías. Él decía que la democracia era el gobierno de la chusma. Hombre, claro, él es el responsable de todo. Mira, Platón es, además de un grandísimo filósofo, es uno de los grandes escritores de la historia, es un auténtico genio como escritor. Pero Platón era un ateniense de familia aristocrática. Él era un tipo, le decían Platón en griego significa el de las espaldas anchas. Estaba todo el santo día en el gimnasio y tenía que tener el cuello como un toro. Entonces él era un aristócrata, en griego aristois, los mejores. Él vive en la Atenas democrática y entonces como su familia había perdido, era una de las que había perdido el poder, odiaba la democracia, era el gobierno de la chusma, de la gente baja, de la canalla, del vulgo, como queramos decir. Y todas las utopías se han pensado o se han construido en un mundo, en una época que acaba y en una época que se va alumbrando. En ese momento Atenas había perdido hacía poco la guerra del Peloponeso, la guerra civil contra Esparta, su rival, y entonces en lo que quería Platón como filósofo, hoy diríamos un intelectual, un pensador, yo lo veo como un spin doctor. Él, es decir, uno de los consejeros que tienen los políticos, y lo que él quería era esta idea de una polis ideal, de una ciudad-estado perfecta, pues construirla. ¿Y de dónde se va? Pues se va al lado de un tirano, que era como los griegos decían a un dictador, al tirano de Siracusa. Oye, fue no una, sino dos veces, en 3 ocasiones, con 3 dictadores diferentes, intentó construir su polis ideal en Siracusa y las 3 fracasaron. ¿Por qué? Porque la vanidad podía, es una cosa que le sucede a muchos intelectuales, dejar un pozo material en la vida. Y él fue el primero en, construir desde un punto de vista teórico esta ciudad ideal, esta polis. Luego sacaremos conclusiones de las similitudes que hay entre las diferentes utopías, pero una de ellas dices que los creadores de las utopías no viven en este mundo, viven en su propia burbuja, ¿no? Y la inmensa mayoría, sobre todo de los pensadores que individuales, no los que han creado utopía de forma colectiva, que para mí solamente había una, en ese sentido, para mí la única positiva en la historia, las misiones jesuíticas en el Paraguay, las reducciones jesuíticas del Paraguay. Para mí una maravilla. Pero todos los creadores únicos de utopía han sido gente, han tenido unas características comunes. Son fanáticos, gente muy dogmática, gente que vive ensimismada en su mundo, desconectada con el mundo real, con el funcionamiento de la economía, de la época que le tocó vivir, desconectadas con la realidad en el sentido de que quieren que la realidad se amolde a su idealidad a martillazos, de forma violenta. Muchas veces con un punto antisocial importante, pero eso sí, todos con un carisma impresionante. La mayoría de las veces con un carisma tenebroso y con un peco de oro maravilloso, y a la vez que en sus discursos le prometían esperanza al pueblo, también eran expertos en la manipulación psicológica de masa, porque removían las bajas pasiones humanas, la ira, el rencor, la envidia y el resentimiento, y esto formaba un cóctel pues letal, pero un cóctel pues como James Bond en las películas, que el martini se lo toma agitado pero no batido. Entonces, claro, un cóctel de una esperanza, de un mundo, pero rapidísimo, pero no un mundo en el más allá, un mundo acá,
en la tierra. Un mundo perfecto para los desclasados, para las personas perdedoras en la vida, que iban a tenerlo todo y sus enemigos iban a tener el justo castigo. Pues la gente iba encandilada, pero como en El flautista de Hamelin. Ya, tomo nota, cómo se parece a algunas de las cosas que aparentemente estamos viviendo hoy, ¿eh? Sí. Bueno, es que nosotros no cambiamos. Cambian los discursos, cambia la música, puede cambiar la letra, pero el sustrato, el mismo. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche disfrutando con Emilio Lara hablando de utopías. Vamos con una que a mí siempre me ha gustado mucho, si te parece, los cátaros, los hombres buenos. Hombre. Qué buena idea, ¿verdad? O qué bonita utopía. Cátaros, bueno, sí, fue una cosa curiosísima. En un principio no le hicieron mal a nadie. Los cátaros es una, digamos, utopía que se va gestando como una masa madre de pan, ¿verdad? En un horno, cuando los primeros caballeros cruzados vienen de la primera cruzada, de Tierra Santa. Entonces, al contacto con Oriente, con, digamos, las tradiciones religiosas y las costumbres de Oriente y las filosofías orientales, ellos elaboran una especie de gazpacho teológico, una fusión, un sincretismo, un mestizaje de ideas teológicas de Oriente y de Occidente, y crean una nueva religión, el catarismo, estos albigenses, donde reducen prácticamente todos los sacramentos a uno nada más, el consolamentum, solamente rezaban una oración, el Padre Nuestro. Eran gente, los hombres buenos, lo que digamos eran los religiosos, los sacerdotes, gente muy trabajadora, que trabajaban con el pueblo llano en todo, no tenían una vida regalada como el alto clero, y era sus predicaciones eran muy sencillas, eran muy básicas, y entonces la gente empieza a seguirlo. Era muy fácil obtener el perdón para todos los pecados, y empiezan a tener un éxito enorme por el sur de Francia, hasta que la Iglesia Católica los ve un peligro. Bien es cierto que ellos tenían un componente utópico, en el sentido de que ellos eran como veganos, ¿verdad? No comían carne, no comían tampoco nada procedente de animales, y entonces ellos lo que no querían era tener relaciones sexuales hombre y mujer, porque consideraban que cualquier criatura nacida era impura. Ellos creían en la reencarnación del alma, ¿verdad? En la transmigración del alma. Entonces, claro, si se hubiese llegado a buen término todo su ideario, la humanidad se hubiese consumido, se hubiese extinguido por consución, porque no querían relaciones sexuales. Ese es el punto, digamos, más utópico que tenían los cátaros. Cuando el Papa Inocencio III ve en ello un peligro, decreta una cruzada albigense. Hay que exterminar a los cátaros. Recordemos la famosa frase: vamos a matarlo a todos, que Dios ya sabrá reconocer a los inocentes. Y de esta forma los cruzados asolaban aquellas ciudades y castillos donde se acantonaban los cátaros. En parte fue una bonita utopía que acabó. Hay una isla llamada Utopía que también parecía una buena idea, ¿no? Tomás Moro, precisamente, este libro empieza a gestarse hace tiempo, cuando yo estudié la carrera de Humanidades en una asignatura, que es donde a mí el profesor me descubre a Tomás Moro, y me quedo fascinado con él. Un hombre, un político, un abogado, un jurista de primer orden, y un humanista, donde él lo que hace es, tomando como base inglés por encima de todo. Los ingleses son muy suyos. ¿Por qué digo esto? Porque tomando como base el Nuevo Mundo, América, él lo que hace es coge una isla como un vergel, un Edén, y la isla tiene, digamos, la forma de Inglaterra, y la ciudad, la capital donde vivían los utopianos, era, digamos, una réplica de Londres. Entonces, como los ingleses son muy suyos, él no tuvo necesidad de copiar las leyes de Burgos, impulsadas por Fernando el Católico para tratar como a seres humanos a los indios, ni la legislación española tan beneficiosa para los indios, sino que él lo que hace es inventa
un mundo nuevo, unas reglas nuevas, una nueva sociedad donde no existía el dinero, donde no existía la propiedad privada, donde había un reparto de las tareas, donde se trabajaba 6 horas al día y el resto para el ocio. Yo creo que fue su manera, más que de escribir un tratado teórico para demostrar que él era un intelectual de primera, era su primera pasión, pero el padre no lo dejó estudiar humanidades, lo obligó a estudiar derecho y era, digamos, una espina clavada que tenía. Pero ¿qué pasa? Utopía, que en griego significa no lugar, por eso así la llama Tomás Moro, pues ha sido, digamos, la locomotora intelectual y emocional de arrastre desde la Edad Moderna para hoy de crear estos mundos perfectos. ¿Qué es lo que has dicho que se llamaba, significa utopía? Que no he entendido bien. No lugar. No lugar. No lugar. Un sitio que no existe, un lugar que no existe. Es curioso, ahora, en el siglo XXI, se habla, por ejemplo, algunos sociólogos hablan de una estación de tren, un aeropuerto, hablan como los no lugares en el sentido de son lugares de tránsito donde nosotros vamos, venimos, no nos sentimos arraigados de ninguna manera, está hecho todo en la mezcla de la gente, que miles y miles de personas cruzan, jamás van a vivir ahí, pero a mí me gusta más esa idea de Tomás Moro de no lugar, es un lugar imaginario, tal y como él lo planteó. Otro autor famoso también era muy utópico. Hablas de él en tu libro, Julio Verne. Sí. Lanzó un montón de ideas que yo creo que han influido mucho en muchas cosas de nuestro futuro, ¿verdad? Ya lo creo. Bueno, Julio Verne, el responsable de a mí hacerme lector enviciado y escritor. Cuando yo tenía 10 años en el colegio, con 9 años yo me fascinaba con sus novelas. Y con 10 años yo gané un concurso de literatura en mi colegio. Todavía conservo el borrador del cuento Viaje a Júpiter, que era si lo decimos de forma fina, es un homenaje a Julio Verne. En realidad era una forma descarada de imitarlo. Entonces Julio Verne en su juventud fue un admirador de los socialistas utópicos, que todos, salvo uno, fueron franceses. Los socialistas utópicos pensaban, eran gente que se pasaron la vida cazando sueños como quien caza mariposas, ¿verdad? Y entonces querían un mundo perfecto, un mundo sin violencia, un mundo sin dinero, sin propiedad privada, sin ejércitos, solamente con la bondad humana, con las leyes y con la educación se iría hacia estas sociedades ideales, y tenían una enorme fe en el progreso técnico y en la ciencia. Entonces a Julio Verne le quedó esta fascinación por la bondad del ser humano, el progreso y la ciencia, y eso se refleja en muchas de sus novelas. Pensemos en 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, Viaje a la Luna, El rayo, La isla de fin del mundo, El rayo verde. Él siempre tuvo esa pulsión de socialista utópico y la reflejó en sus novelas, que siguen siendo hoy día una auténtica... Bueno, son clásicos, obviamente. No solamente son magníficas para deleitarse leyendo, sino que nos siguen dando respuestas y haciéndonos preguntas con ellas, que es lo que tienen los clásicos. Y no sé si has escuchado alguna vez que hablábamos de Julio Verne, quien dice que tenía contactos con el más allá o algún tipo de fuerza le inspiraba esa serie de cosas. Me refiero a fuerzas sobrenaturales. Sí, recuerdo además hace muchos años cuando leí un libro de J.J. Benítez sobre Julio Verne, que especulaba sobre eso, incluso sobre la tumba, ¿verdad? El cenotafio de Julio Verne. Bueno, yo realmente creo que él era, sobre todo, él era un visionario. Él era un visionario, pero porque tenía una enorme apetito por los progresos científicos, y él tenía un fichero espectacular. Él tenía miles y miles de fichas de todos. Él era muy buen lector de las revistas de las novedades científicas. Lo iba anotando todo, y aquello que le servía para sus novelas, pues él lo aplicaba. Fue una época, la segunda mitad del siglo XIX, fascinante, mucho adelanto. Bueno, y en esa época, por ejemplo, eso está bien sabido, todo lo que es el tema de la parapsicología, de los inicios, en la Ouija, los medium, se creía que era una ciencia. Es más, en la España del sexenio revolucionario,
hubo en la década tras 1868, que es cuando se destrona Isabel II, hubo una iniciativa por parte de algunos diputados para que la parapsicología fuese una ciencia a estudiar de forma académica en España. No llegó a cuajar, pero es que había esta tendencia. No es de extrañar, por tanto, que Julio Verne en algún momento tuviese una propensión hacia ello. No tuvo, desde luego, sí que tuvo esta propensión el Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Habría mil cosas que hablar del trabajo que has hecho, tenemos que ir pegando saltos. Habría que hablar de Arthur Conan Doyle y otros muchos, pero nos vamos a la política, el marxismo. Sí. El marxismo nace también como una utopía, ¿no? Sí, ya lo creo. Marx y Engels son los padres del materialismo histórico, del marxismo, el marxismo científico, el socialismo científico en contraposición a los socialistas utópicos. Marx desdeñaba a los socialistas utópicos diciendo que eran unos bien pensantes, unos buenistas, diríamos hoy, pero que su idea eran descabelladas, muy imaginativas, pero que no tenían un anclaje en la realidad. Marx y Engels en 1848 escriben el Manifiesto Comunista, que es, digamos, un panfleto que tiene una enorme fuerza emocional, y esta idea, esta teoría para interpretar la historia y transformar el mundo a través de la revolución y de la economía, la va a coger Lenin en la revolución bolchevique de 1917, y es ahí cuando se aplica en el siglo XX la primera utopía totalitaria, el primer régimen totalitario de la historia, que tiene un gran componente utópico, que es el marxismo-leninismo, con el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que es lo que se promete un paraíso a los trabajadores, con la fase de la dictadura del proletariado, hasta llegar a la fase final, el comunismo, que es una sociedad idílica, sin clases sociales, sin dinero, donde todo el mundo viviría en unas condiciones materiales magníficas, sin propiedad privada. Nunca se llegó a eso, obviamente, ¿no? Y lo que se hizo fue construir fundamentalmente en Rusia un gulag. Ha sido la utopía política más longeva de nuestra historia. Es curioso porque cuando las ideas eran tan positivas, que poco se llevó a cabo con la gente de la sociedad, porque seguían siendo países así pobres y... ¿verdad? Bueno, es que vamos a ver, el factor de arrastre emocional que tenía el comunismo era enorme, sobre todo en un país como Rusia, muy atrasado, pero la vanguardia bolchevique, ellos eran burgueses, eran gente de la burguesía. Pensemos, por ejemplo, en otra utopía política, el fascismo en Italia, con Mussolini. Eso te iba a preguntar también, el fascismo, sí. Claro, el fascismo es, digamos, el reverso del comunismo. Mussolini, en el libro lo imagino yo, al inicio del capítulo lo imagino como en la película Marcor, ¿no? Porque la gran película de Fellini, donde él retrata al fascismo de un punto de vista histriónico, pero es que si nosotros vemos las filmaciones hoy día de Mussolini de hace 100 años, parece una parodia, nos reímos porque él, en blanco y negro, ¿verdad? Obviamente, y mudas estas filmaciones. Y luego, si lo oímos, pues también nos podemos reír, porque él era una mezcla de prima donna, de un muy histriónico, un actor de cine mudo, que tenían que exagerar los gestos, de un cantante de ópera, tenía una voz muy bonita y encandilaba a las masas a través de un verbo. Era una manera de llevar la guerra a la política. De otra manera, él lo que prometía era volver a la grandiosidad del imperio de Augusto con un nuevo hombre romano desde un punto de vista físico e intelectual, con una adoración hacia él, hacia el duce, como si fuera un faraón y un semidios, y con una mezcla, por tanto, de la antigüedad romana con una modernidad del futurismo italiano, con unas máquinas que fuesen veloces, y era prometerles un mundo que funcionase, un mundo nuevo, muy rápido, donde la gente no tenía que pensar, sino sencillamente que obedecer al duce, a Mussolini. Fue una utopía
que duró 20 años hasta que cae durante la Segunda Guerra Mundial. Radio Nacional de España, la que quieres. La verdad es que nos ha tocado un mundo, Javier, que no le falta nada para ser un desastre. Hope, estamos a tiempo. El podcast. Algo que se demuestra en este documental es que hay que confiar en la naturaleza. Una fuente de esperanza y representa para mí un punto de referencia en el que coger impulso. No podía dejar de ver la serie porque era como si algo dentro de mí me dijera, ¿qué haces que no estás ahí, no? Cuando los ves todos, terminas lleno de esperanzas y con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Hay esperanza. Por eso nos llamamos Hope. Escúchalo en RN Audio. Y recuerda, 14 horas fin de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde. RTV, la que quieres. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos disfrutando de estas utopías con Emilio Lara. Llega otra utopía, o no sé cómo llamarla, la raza aria y Hitler. Madre mía, en el libro termino el capítulo diciendo que el Reich de los 1000 años duró 12 tristes primaveras. Fue horroroso. Menos mal, ¿eh? Joder, menos mal. Ha sido la única utopía biológica de la historia. El nazismo lo que quería era la preeminencia biológica de la raza aria. Tenía que controlar media Europa, una parte importante de Asia, para los arios, exterminando a las razas inferiores como los judíos, los gitanos, los eslavos. Crear una gran Alemania en un imaginario donde los alemanes habían dominado durante la antigüedad, gran parte de Europa, durante la Edad Media, y había dentro de este mesianismo absolutamente narcisista. El nazismo es un rapto místico del alma del pueblo alemán. Pero una cosa dentro de esta utopía biológica es que tenían un componente mistérico muy, muy importante. Las SS crearon un instituto diríamos un CSIC nazi, que se llamó la Anne-Werber. Vamos a ver, que cuando Spielberg... Yo soy un friki, Miguel, de dos cosas, una de James Bond y otra de Indiana Jones. Me apunto contigo. Bueno, entonces aquí tendría que sonar la marcha de los buscadores de Indiana Jones. Es que los nazis buscaron el arca perdida. Spielberg lo que hace es seguir muchas veces la pauta, porque él es un gran conocedor de la historia, de lo que hicieron los nazis, que intentaron buscar el arca perdida. En este instituto científico de los nazis, ellos tenían una obsesión por lo mistérico. Le atribuían al arca, a la lanza de Longinos, unos poderes misteriosos. Hitler estaba en Viena, lo que se supone que es la reliquia de la lanza de Longinos, y cuando el Anschluss, la anexión, en Viena, Hitler estuvo delante donde estaba expuesta y se mandó luego a Alemania. Entonces, en esta obsesión mistérica, los SS llevaron a cabo esta idea suya de la Anne-Werber, de este ocultismo nazi en la invasión de Rusia. En lo que fue la invasión de la Unión Soviética, llevaron los nazis, las SS, las Waffen-SS, a equipos interdisciplinares de científicos, antropólogos, historiadores, biólogos, químicos, historiadores del arte, para arramblar con los museos y con las instituciones científicas de la Unión Soviética y llevarse aquellos tesoros, aquellas investigaciones a Alemania. Es decir, que fue un régimen, una utopía biológica absolutamente obsesionada con reescribir la historia. Espera, que creo que escuchamos algo. Hitler incluso
Bueno, ya me venía arriba, ya a la cazadora, el sombrero y el látigo. Ahí está Indiana Jones buscando tesoros. Te decía que Hitler intentó, o tenía la idea de hacer una ciudad también súper utópica, ¿no? Gigantesca. Germania. Sí. A la Alemania. Germania la llamó, con Albert Speer, que fue su arquitecto de cabecera. Pues él, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, le ordena a Albert Speer crear una capital, sería la sustituta de Berlín cuando terminase la guerra. Se creó la maqueta, se conservan muchas fotos de esta maqueta. Tenía unos palacios de congresos enormes, una avenida espectacular, todo hecho desde el punto de vista del neoclasicismo, y era la ciudad grandiosa y perfecta, la capital del nazismo y la capital del Reich de los 1000 años. O sea que hasta desde el punto de vista del urbanismo, los nazis eran unos grandilocuentes y pensaban de una manera futurista. Es decir, la metrópolis de Friedland, Hitler de alguna manera la retoma. Y no es tan descabellado, porque en Metrópoli había un mundo subterráneo donde había unos esclavos que trabajaban para los humanos que vivían arriba. Algo así, ¿verdad? Este expresionismo lo intentó hacer Hitler a partir del terror. Pues seguimos las huellas de esa arca perdida y nos vamos a Israel, a Palestina, y había otra utopía, los kibutz. Los kibutz. Los kibutz son unos asentamientos que empiezan a fundar judíos fundamentalmente emigrados de la Rusia cuando ha triunfado el comunismo, y son rusos, judíos comunistas, bolcheviques, que lo que hacen es, para huir de los pogromos, de los asaltos periódicos que sufrían esta violencia antisemita, sobre todo en Rusia, pues ¿dónde van a asentarse? A Palestina, a la Palestina del mandato británico, que le encomienda a Gran Bretaña, a la Sociedad de Naciones, tras la Primera Guerra Mundial. Los kibutz eran pues granjas, poblados, con varias decenas, con pocos centenares de familias judías, laicos. Allí la religión no les importaba a ellos, donde ellos pensaban hacer una vida colectiva en la patria histórica de los judíos, ¿verdad? Palestina, que para ellos era Israel, sin propiedad privada. Es que muchas veces no tenían ni siquiera ellos la propiedad de la ropa interior, de unos calzoncillos, o de las mujeres de una braga, de una camisa. Todo luego se iba lavando, obviamente, y se repartía entre todos. No había dinero, se repartían vales. Es más, ni siquiera muchas veces los niños pertenecían a la familia, eran educados en la escuela para que no tuvieran un arraigo familiar, sino un arraigo colectivo. Todos hacían trabajos de lavandería, iban rotando por la agricultura de cítricos, y era un mundo agrario, nacionalista, muy judío en el sentido de un fanatismo judío pensando en la tierra adorada de Israel. Y hubo varias decenas de kibutz que sobrevivieron hasta los años 40, cuando se crea Israel, en 1948, 50 y 60, y es más, en los años 60, en la época contracultural, hubo muchos europeos y muchos hispanoamericanos, argentinos, chilenos, que se iban durante el verano a trabajar en kibutz. Yo tengo algún amigo, un Premio Planeta, lo diré así, ¿no?, que de joven se fue durante 3 meses a trabajar en un kibutz, y él ha sido el informante de este capítulo, el informante fundamental, donde me decía cómo era la vida cotidiana en los kibutz. No sé si has estado en alguno. Sí. En viaje allí a Israel sí que he estado en alguno. Lo que pasa es que, digamos, ese sueño utópico ya. Digamos, perdió porque fracasaron, y ellos esa economía planificada que tenían ellos fracasó, y ya se han convertido, digamos, en una agricultura como muy capitalista. Muchos kibutz también salen en acciones, tienen acciones. Lo que pasa es que, desgraciadamente, lo que vivimos hace 1 año y medio en la guerra, se vieron afectados algunos de estos kibutz. Sobreviven algunos de estos kibutz,
pero no tienen ya nada que ver con aquella ensoñación sionista, que ese fue el nacimiento de ellos. Te lo decía porque yo también tuve la oportunidad de estar en algunos y ya distaba un poco mucho de lo que contabas. Sí. Damos un paso más. Por la droga, las canciones de Bob Dylan, las canciones de los Beatles, esa diversión, estar allí divertido en el barro, tuvo que ser desde luego una época fascinante, y la idea de cambiar el mundo a través de la música, de las relaciones personales, de la amistad y del amor. Lo que pasa es que sus comunas eran yo creo que una... Vamos a sacar conclusiones, si te parece. Dices, todas las utopías pertenecen a la civilización occidental. ¿No existe ninguna otra en ninguna otra civilización? No, desde la antigüedad. Eso fue una conclusión que yo saqué al terminar el libro, en el epílogo, y me di cuenta, pero desde la antigüedad. Me da igual que nos vayamos a China, a la India, a África, a la América precolombina, y yo creo que es, además, más que por las religiones y las éticas derivadas de las religiones que ha habido en estas civilizaciones, porque todas ellas han sido despotismos a lo largo de la historia. Despotismos monárquicos, ¿verdad? Despotismos imperiales, donde se ha castrado la libertad personal de pensamiento, la libertad creativa. No ha habido pensamiento crítico. El pensamiento crítico, esa libertad individual, solamente se ha dado en Occidente, a partir del nacimiento de la filosofía en Grecia. Entonces, en sociedades donde ha habido una dominación enorme por parte del poder, donde el individualismo, la forma de pensar, ha estado muy perseguida por el poder, no ha podido florecer este pensamiento alternativo. Entonces, por eso yo ponía desde un punto de vista irónico que, para bien o para mal, se han librado de las utopías fuera de Occidente. Ya, como te digo, terminando, no hubo ninguna utopía diseñada por una mujer, las sociedades perfectas no tienen paciencia, y los que hacían, los responsables de las utopías de Sangre y sus ayudantes, compartían un narcisismo mesiánico y ciertos rasgos psicopáticos. Curioso. Sí. Te pregunto, ¿hay alguna utopía ahora? ¿Vamos hacia alguna? Ya están hablando algunos de tecnología. Pues yo creo que sí. Antes te he dicho que para mí, mira, si me dijera Emilio, elige una banda sonora para la utopía, te diría el tema principal de la misión. El tema principal de la misión. De la misión, la película, la banda de Ennio Morricone, porque ha sido para mí la única utopía positiva en la historia. Más de 150 años funcionando esta teología amable de los jesuitas,
gracias a la mezcla de idealismo y de pragmatismo de los jesuitas en la América española. Ahí sí que hicieron un mundo perfecto, le salvaron la vida a unos 60 o 70 mil indios guaraníes, ¿verdad? Salvaron de caer en las fauces de los bandeirantes, que eran unos piratas portugueses, brasileños, holandeses, que los capturaban. Pues yo creo que sí. Hoy en Silicon Valley, estas grandes tecnologías que invierten cientos de miles de millones de dólares, más que el Producto Interior Bruto de muchísimos países, en nanotecnología, en reprogramación celular, en diseñar unos nuevos organismos biológicos para hacer que los seres humanos, los supermillonarios, yo no sé si a lo mejor la inteligencia artificial, no sé si en una generación o algo así, puedan vivir ¿cuánto? ¿200 años? ¿300 años? Y eso para mí es una utopía. Pero Miguel, te digo una cosa, como una última reflexión que lanzo. Tú imagínate, Miguel, que a ti te dice, mira, tú tienes no una visa platino, sino tú aquí tienes 10 visas platino. Tú, Miguel, eres capaz de vivir 300 años. Pero esto es como la película Los Inmortales. Pero la gente que a ti te rodea, ¿no? A ti te rentaría vivir 200, 300 años si la gente a la que tú quieres se te va a ir muriendo de forma cíclica. ¿Merece la pena? No merece. Yo lo lanzo ahí. No merece la pena. A mí no. Que hay gente que levantaría la mano, no me cabe la menor duda. Pero ¿de verdad merece la pena vivir así? Ir hacia esa no inmortalidad, hacia esa amortalidad. Ya sabes. Es decir, que se puede eliminar la muerte. Hombre, si tiene un accidente o si te sufre un disparo o un atentado, puede morir, pero que eliminar la posibilidad por enfermedad, por deterioro celular de morir y vivir con tanta longevidad, ¿merecería la pena? Si los que tú quieres no te van a acompañar, para mí no. Mira con lo que terminamos. Que unos miren hacia adelante para hacer cábalas, que yo lo hago hacia atrás para entender lo que sucedió. No concibo mejor final que esta música, Miguel. Pues en tu nombre la ponemos. Los colmillos del cielo, si queréis saber más. ¿Forma de contacto contigo, Emilio? Pues mira, a través de Facebook, sobre todo oye, me cuesta decir X, de Twitter, de X, ¿verdad? Ahí me pueden encontrar. Los lectores, los amigos me pueden escribir y yo haré todo lo posible por responder. Y oye, me gusta a mí cuando a los lectores, cuando han leído este libro, está recién salido, decir, oye, no solamente me gusta decir que me digas qué te ha parecido el libro, sino qué has sentido leyendo este libro. Qué bonito. Las emociones, eso para mí es importante. Espero que hayas disfrutado tanto como yo estando contigo. Muchísimo, ha sido una auténtica delicia y un placer. Y oye, una espinita clavada que tenía yo tantas veces oyente, pues ahora también haber estado conversando contigo. Un placer, Miguel. Igual te digo, compartido. Súper agradecido y seguimos. Un abrazo muy grande. Fuerte para ti también. Nos vamos por hoy, han volado estas 2 horas de este programa especial de verano del Espacio en Blanco. La próxima semana volveremos aquí a vuestra casa y esperamos seguir contando con todos vosotros. Nuevos temas e invitados llegarán al programa para seguir navegando por ese mundo de los misterios que nos gusta. A disfrutar de las vacaciones o del trabajo si estáis de turno, pero siempre de este verano aquí en España. Volvemos en 7 días. Feliz semana. Nos encontramos en el Espacio en Blanco